Crítica y verdad. Sección 5, parte 2. La ciencia de la literatura. Esta es una obra del maestro Roland Barthes. La ciencia de la literatura. Poseemos una historia de la literatura, pero no una ciencia de la literatura, porque, sin duda, no hemos podido aún reconocer plenamente la naturaleza del objeto literario, que es un objeto escrito. Desde el momento en que por fin se admite que la obra está hecha con la escritura y se sacan de ahí las consecuencias, cierta ciencia de la literatura es posible. Su objeto, si algún día existe, no podrá ser otro que imponer a la obra un sentido, en nombre del cual se daría el derecho de rechazar los otros sentidos, y por ello se comprometería, como lo ha hecho hasta el presente. No podrá ser una ciencia de los contenidos, sobre los cuales solo puede tener poder la ciencia histórica más estricta, sino una ciencia de las condiciones del contenido, es decir, de las formas. Lo que habrá de interesarle serán las variaciones de sentidos engendradas y, si puede decirse, engendrables por las obras. No interpretará los símbolos, sino únicamente su polivalencia. En suma, su objeto no será ya los sentidos plenos de la obra, sino por lo contrario, el sentido vacío que los sustenta a todos. Su modelo será evidentemente lingüístico, colocado ante la imposibilidad de dominar todas las frases de una lengua. El lingüista acepta establecer un modelo hipotético de descripción, a partir del cual pueda explicar cómo son engendradas las frases infinitas de una lengua. Cualesquiera sean las correcciones que necesite introducir, no hay ninguna razón para que no intente aplicar tal método a las obras de la literatura. Esas obras son en sí semejantes a inmensas frases derivadas de la lengua general de los símbolos, a través de cierto número de transformaciones reglamentadas o, de una manera más general, a través de cierta lógica significante que se trata de describir. Dicho de otra manera, la lingüística puede dar a la literatura ese modelo generativo que es el principio de toda ciencia, puesto que se trata siempre de disponer de ciertas reglas para explicar ciertos resultados. La ciencia de la literatura tendrá por objeto determinar no por qué un sentido debe aceptarse, ni siquiera por qué lo ha sido. Esto, repitámoslo, incumbe al historiador, sino por qué es aceptable, en modo alguno en función de las reglas filológicas de la letra, sino en función de las reglas lingüísticas del símbolo. Encontramos aquí, transpuestas a la escala de una ciencia del discurso, la tarea de la lingüística reciente, que es descubrir la gramaticalidad de las frases, no su significación. De igual manera, se esforzará en describir la aceptabilidad de las obras, no su sentido. No se clasificará el conjunto de los sentidos posibles como un orden inmóvil, sino como los rastros de una inmensa disposición operante, puesto que permite hacer obras, ampliada del autor a la sociedad. Respondiendo a la facultad del lenguaje postulada por Humboldt y Chomsky, hay quizás en el hombre una facultad de literatura, una energía de palabra, que no tiene nada que ver con el genio, porque está hecha no de inspiraciones o de voluntades personales, sino de reglas acumuladas mucho más allá del autor. No son imágenes, ideas o versos lo que la voz mítica de la musa susurra al escritor. Es la gran lógica de los símbolos. Son las grandes formas vacías que permiten hablar y operar. Pueden imaginarse los sacrificios que tal ciencia podría costar a lo que gustamos o creemos gustar en la literatura cuando hablamos de ella, y que es a menudo el autor. Y sin embargo, ¿cómo la ciencia podría hablar de un autor? La ciencia de la literatura no puede sino emparentar la obra literaria, aunque esté firmada, al mito, que no lo está. Generalmente nos inclinamos, a lo menos hoy, a creer que el escritor puede reivindicar el sentido de su obra y definir ese sentido como legal. De allí, una interrogación irrazonable dirigida por el crítico al escritor muerto, a su vida, a los rasgos de sus intenciones, para que él mismo nos asegure de lo que significa su obra. Se quiere a toda costa hacer hablar al muerto o a sus sustitutos,
a su época, al género, al léxico, en suma, a todo lo contemporáneo del autor, propietario por metonimia del derecho del escritor, proyectado sobre su creación. Más aún, nos piden que aguardemos que el escritor haya muerto para poder tratarlo con objetividad. Curioso trastocamiento. En el momento en que la obra se vuelve mítica, hay que tratarla como un hecho exacto. Muy otra es la importancia de la muerte, y realiza la firma del autor y hace de la obra un mito. La verdad de las anécdotas se agota en vano tratando de alcanzar la verdad de los símbolos. Bien lo sabe el sentimiento popular. No vamos a ver representar una obra de Racine, sino a Racine, a la manera en que vamos a ver un western, como si extrajéramos a voluntad en cierto momento de nuestra semana para alimentarnos un poco de la sustancia de un gran mito. No vamos a ver Fedra, sino a la Averna de Fedra, a la Averna en Fedra, como leeríamos a Sófocles, Freud, Hölderlin y a Kierkegaard en Edipo y Antígona. Y estamos en la verdad, porque nos negamos entonces a que lo muerto se apodere de lo vivo. Liberamos la obra de las sujeciones de la intención. Encontramos el temblor mitológico de los sentidos. Borrando la firma del autor, la muerte funda la verdad de la obra. No es enigma. Sin duda, la obra civilizada no puede ser tratada como un mito, en el sentido etimológico del término. Pero la diferencia estriba menos en la firma del lenguaje que en su sustancia. Nuestras obras están escritas, cosa que les impone sujeciones de sentido que el mito oral no podía conocer. Nos espera una mitología de la escritura. Ella tendrá por objeto no obras determinadas, es decir, inscritas en un proceso de determinación cuyo origen sería una persona, el autor, pero sí obras atravesadas por la gran escritura mítica en la cual la humanidad intenta sus significaciones, es decir, sus deseos. Habrá pues que aceptar el redistribuir los objetos de la ciencia literaria. El autor, la obra, no son más que el punto de partida de un análisis cuyo horizonte es un lenguaje. No puede haber una ciencia en Dante, de Shakespeare o de Racine, sino únicamente una ciencia del discurso. Esta ciencia tendrá dos grandes territorios, según los signos que habrá de tratar. El primero abarcará los signos inferiores a la frase, tales como las antiguas figuras, los fenómenos de connotación, las anomalías semánticas, etc. En resumen, todos los rasgos del lenguaje literario en su conjunto. El segundo abarcará los signos superiores a la frase, las partes del discurso de donde pueden inducirse una estructura del relato, del mensaje poético, del texto discursivo, etc. Grandes y pequeñas unidades del discurso están evidentemente en una relación de integridad, como los fonemas en relación con las palabras y las palabras en relación con la frase, pero se constituyen en niveles independientes de descripción. Tomado de esta manera, el texto literario se ofrecerá a análisis seguros, pero es evidente que esos análisis dejarán fuera de su alcance un residuo enorme. Este residuo corresponderá bastante a lo que hoy juzgamos esencial en la obra: el genio personal, el arte, la humanidad, a menos que readquiramos interés y amor por la verdad de los mitos. La objetividad requerida por esta nueva ciencia de la literatura habrá de dirigirse no ya a la obra inmediata, que proviene de la historia literaria o de la filología, sino a su inteligibilidad, así como la fonología, sin negar las verificaciones experimentales de la fonética, ha fundado una nueva objetividad del sentido fónico y no solo del sonido físico. De igual modo hay una objetividad del símbolo, diferente de la que es necesaria para el establecimiento de la letra. El objeto procura sujeciones de sustancia, no reglas de significación. La gramática de la obra no es la del idioma en el cual está escrita, y la objetividad de la nueva ciencia depende de esta segunda gramática, no de la primera. No interesará a la ciencia de la literatura que la obra haya existido, sino que haya sido comprendida y que lo sea aún. Lo inteligible será la fuente de su objetividad. Tendremos pues que despedirnos de la idea de que la ciencia de la literatura pueda enseñarnos el sentido que hay que atribuir infaliblemente a una obra. No dará,
ni siquiera encontrará de nuevo ningún sentido, pero descubrirá según qué lógica los sentidos son engendrados de una manera que pueda ser aceptada por la lógica simbólica de los hombres, así como las frases de la lengua francesa son aceptadas por el sentido lingüístico de los franceses. Queda sin duda por recorrer un largo camino antes que podamos disponer de una lingüística del discurso, es decir, de una verdadera ciencia de la literatura, conforme a la naturaleza verbal de su objeto. Porque si la lingüística puede ayudarnos, no puede por sí sola resolver las cuestiones que le plantean esos nuevos objetos, que son las partes del discurso y los dobles sentidos. Será necesario principalmente la ayuda de la historia, que le dirá la duración, a menudo inmensa, de los códigos segundos, tal como el código retórico, y la de la antropología, que permitirá describir la lógica general de los significantes mediante comparaciones e integraciones sucesivas.